Hola a todos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a Infantilmente. En el día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos de ansiedad generalizada y fobia en los niños pequeños. Se supone que el capítulo del día de hoy iba a ser de los trastornos de las conductas en niños, sin embargo muchos me estuvieron preguntando a través de redes sociales sobre el trastorno de ansiedad generalizada, cómo se daba en los infantes, cuál era la clínica general de los trastornos de fobia específicas. Entonces dije, bueno, quizás sea momento de empezar a hablar de ansiedad en vez de los trastornos de las conductas primero. Entonces, en el capítulo del día de hoy, como les dije, vamos a hablar un poco de la clínica, de cómo se presenta, de los tratamientos de la ansiedad generalizada en niños, niñas y niñas, y también de las fobias específicas, que son dos cosas distintas. Si bien se parecen un poco, son dos cosas que se dan de forma totalmente distinta. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram y en mi Twitter, que voy a dejar en la descripción, y que pueden preguntar tanto cosas de contenido como cosas técnicas, ya sean las aplicaciones que se ocupan o cómo se edita este capítulo o el podcast en general. Yo creo que todos hemos escuchado decir, por ejemplo, a una persona como, no, si mi hijo le tiene fobia a la oscuridad, o mi hija le tiene miedo a los perros. Y lo escuchamos en el lenguaje popular muy a diario. Sin embargo, ¿nos hemos preguntado realmente qué es una fobia o un miedo específico? Realmente, como definición o un concepto que podríamos entregar, es que la fobia específica o esta ansiedad hacia una situación específica es el miedo o la activación tanto emocional como física que genera una situación o estímulo identificable ante su aparición. Por ejemplo, el niño desarrolla cierta ansiedad, nervio o miedo hacia un animalito o hacia una situación como por ejemplo la oscuridad. Esta situación generalmente se evita lo máximo posible. Es decir, el niño prefiere no pasar cerca del perro o cerca del gato o cerca del animalito que le dé miedo, o prefiere, por ejemplo, dormir con los hermanos, con los primos, antes de tener que dormir solito. La ansiedad comienza de forma rápida, se desarrolla muy rápido, es como que llega a su pic en un punto muy breve, debido a que el estímulo provoca mucho miedo en el niño o la niña o en el niño. Puede incluso provocar una crisis de angustia en el pequeño. Y sí, estas crisis se dan en los niños y puede ser generada por una fobia. Las personas que tienen fobias específicas reconocen que su miedo es irracional y excesivo. Y aquí se ve la principal diferencia entre las fobias y miedos específicos entre niños y adultos. Por ejemplo, yo le tengo mucho miedo a las palomas. Sé que es bastante irracional, ahí está. Yo sé que las palomas son inofensivas, pero sin embargo yo me tengo que cambiar de calle cuando veo una paloma, o tengo que alejarme de ellas porque en serio me dan mucho miedo. Sin embargo, yo sé que es irracional, yo sé que no me van a hacer nada. Yo como adulto puedo darme cuenta de que este miedo no tiene fundamento. No es algo que realmente me vaya a hacer daño, sin embargo, yo tengo estas conductas tan características de la fobia, que son estas conductas de evitación. Los niños, sin embargo, a diferencia de los adultos, no tienen el neurodesarrollo al día, entre comillas, o no tienen la capacidad madurativa para abstraer el peligro o la amenaza de lo que realmente están sintiendo. Por ejemplo, ellos no saben que el perro realmente no se los va a comer. Los niños realmente creen que el perro se los va a comer, o que en la oscuridad hay algún monstruo que los va a atacar. No saben diferenciar eso. Ellos ven la amenaza y la ven como una amenaza real, a diferencia de los adultos. Por eso es muy importante ponerle ojo a las fobias. Si bien hay muchos autores que dicen que las fobias o los miedos específicos son transitorios, de intensidad leve y suelen ser específicos para la edad, yo personalmente creo que hay que ponerle ojo a todas las fobias. A la fobia a la oscuridad, a la fobia a los perritos. Por más que te diga, por ejemplo, el pediatra, no, si esto es normal que le tenga miedo a la oscuridad, o es normal que le tenga miedo a los perros. Yo creo personalmente, y según mi experiencia, que hay que prestarle atención a todas las fobias posibles, porque algunos miedos de la infancia pueden persistir durante muchos años, incluso llegando a la adultez y causando un malestar clínicamente significativo en el adulto, interfiriendo en su funcionamiento cotidiano e incluso pueden interferir en su área familiar, escolar o social. Por eso creo que es muy importante fijarse en las fobias desde muy pequeños, a ver qué onda. Bueno, quizás no llevando al psicólogo al tiro si tu niño le tiene miedo a la oscuridad, o si le tiene miedo, por ejemplo, a los perros, pero sí poniendo ojos que, por ejemplo, por esta fobia no pueda dormir ya 2 semanas. Ahí ya yo, por ejemplo, ya empezaría a poner un ojo. O que el niño en serio ya tenga miedo de, por ejemplo, ir hasta el colegio porque le puede aparecer un perro por ahí.
ahí también yo estaría bastante pendiente, porque estas fobias se pueden desarrollar hasta la adultez y es necesario ponerle un ojo. Si bien no es grave y se puede tratar con terapia, y ya lo vamos a ver más adelante, siento de que uno siempre tiene que poner ojo ante lo que está sucediendo en la infancia. Hay que diferenciar también los miedos normales de las fobias. Los miedos normales no generan este nivel de ansiedad excesivo en el cual el niño o la niña tengan que dejar de hacer algo o prefieran irse a otro lado antes de pasar por un lugar, porque la fobia se caracteriza por esto, esta angustia que se desarrolla a un nivel súper rápido, que tiene un estímulo identificable y aparte, a diferencia de los miedos normales, generan una conducta evitativa. El niño siempre va a intentar evitar lo que le dé fobia, el niño siempre va a intentar evitar lo que le dé esta ansiedad o malestar. Va a empezar a generar una conducta un poco hedonista, como se suele caracterizar en los adultos, para evitar el dolor y para priorizar el bienestar. Algo básico que hay que saber también para tratar las fobias es diferenciar el miedo de la ansiedad. La ansiedad y el miedo son parecidos, pero se diferencian en la naturaleza de las variables estimulares y respuestas que estos generan. Por ejemplo, en la ansiedad predominan las respuestas encubiertas dependientes de la estimulación interna, mientras que el miedo de estimulación externa. Por lo tanto, los observadores como los padres, profesores, como el mismo niño, identifican más fácil la situación desencadenante del miedo que de la ansiedad. Por ejemplo, alguien que tiene miedo puede decir: le tengo miedo al perro, le tengo miedo a la gallina, le tengo miedo a caerme por este precipicio, por ejemplo. Mientras que la ansiedad es como más pensamiento, más, por ejemplo, no le tiene miedo a la gallina porque le tiene simplemente miedo al animal, sino que le tiene miedo a que el animal tenga un bicho, por ejemplo, que le provoque una enfermedad y que esta enfermedad, por ejemplo, le provoque estar en cama de por vida y que finalmente termine muriendo en silla de ruedas, por ejemplo. Es algo más complejo, la ansiedad es algo mucho más elaborado, el miedo es algo más visceral, algo más espontáneo, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, identificar el miedo es mucho más fácil que identificar una situación ansiógena, una situación de ansiedad. Para considerar un miedo infantil como fóbico se requieren dos condiciones principales. Primero, este miedo tiene que ser desproporcionado, es decir, tiene que resultar exagerado a lo que realmente es el estímulo. En algunos casos, los objetos temidos no constituyen realmente ninguna amenaza, como por ejemplo los globos, o por ejemplo también la oscuridad. Sin embargo, el niño o la niña también sienten esto como si fuera una amenaza real. Recuerdan que les dije que no podían abstraer realmente lo que era o no era amenazante. Mientras le tuvieran miedo, para ellos iba a ser una amenaza. Entonces es muy importante entender esto. Lo segundo es que es desadaptativo, es decir, que su elevada intensidad lo convierte en un comportamiento desadaptativo porque produce un deterioro en la adaptación familiar o escolar, o también le provoca un deterioro social al niño, es decir, que no puede ir a clases, no se puede relacionar con sus compañeros, algo por el estilo. En resumen, el miedo se denomina fóbico si es provocado por estímulos objetivamente como inofensivos, como por ejemplo los ratones, que son fácilmente identificables y que pueden también provocar un nivel de deterioro a nivel social, familiar o emocional. Las fobias se pueden clasificar en 5 tipos diferentes. La primera es la animal, en el cual los estímulos fóbicos pueden ser perros, gatos, ratones, serpientes, arañas o cualquier animal en general. Su inicio generalmente es en la segunda infancia. En segundo lugar se encuentran las fobias ambientales, como lo pueden ser el miedo a las tormentas, la fobia a los relámpagos, a los rayos, a los precipicios, al agua, y este inicio se suele dar en la segunda infancia y al inicio de la edad adulta también. En tercer lugar se encuentran las fobias como la sangre, a las inyecciones y al daño. Los estímulos fóbicos se suelen dar en hospitales, en el dentista, después de alguna cirugía, por ejemplo, y también nacen generalmente en la segunda infancia. En cuarto lugar están las fobias situacionales, que pueden ser los estímulos fóbicos, los transportes públicos, los túneles, los puentes, los ascensores, los aviones, por ejemplo, y se dan en la segunda infancia y a la mitad de la década de la vida, es decir, cuando ya son, por ejemplo, de 30 años en adelante. Y 5 que se clasifican como otras, que pueden ser los estímulos fóbicos como hacia los ruidos fuertes, hacia los disfraces, por ejemplo, de payaso, ahogarse, etc. Y estos se suelen dar en la infancia en general, no importa si es infancia primaria, tardía o secundaria, y se suele dar también en la edad adulta.
Las fobias pueden tener respuesta en 3 situaciones específicas como vía de adquisición según Rachman. El primero es el condicionamiento directo, el segundo es el aprendizaje por observación y el tercero es transmisión de información. Tradicionalmente se ha destacado la importancia del condicionamiento clásico en la génesis de las fobias. ¿Por qué se adquieren respuestas de miedo tan fácilmente, según los niños? ¿O por qué unos niños adquieren miedo ante unas cosas y otros no? Para resolver esta pregunta se ha propuesto una hipótesis de acuerdo a la preparatoriedad y la vulnerabilidad. La preparatoriedad dice que el organismo humano está biológicamente preparado para adquirir y mantener ciertas fobias para sobrevivir, como lo puede ser por ejemplo el miedo a tocar el fuego o a ahogarse. Estas fobias son resistentes a la extinción debido a que anteriormente nos han ayudado a sobrevivir. Luego está la vulnerabilidad, que puede ser tanto biológica como psicológica. Desde un punto de vista conductual se resalta la importancia de los procesos de aprendizaje en la creación de las fobias de la persona. No obstante, hay que tener en mente que las fobias de tipo sangre, inyecciones y daño están caracterizadas por una alta respuesta vasovagal, es decir, una alta respuesta fisiológica del cuerpo. Las fobias se pueden evaluar de diferentes maneras. La principal y la que más se suele ocupar es claramente la entrevista clínica. Esta se puede dar a través del pediatra, a través del psiquiatra o del psicólogo o psicóloga que atienda al niño. También un método bastante común para evaluar si hay una fobia específica o no son los inventarios de los miedos. Hay muchos, como el inventario de miedos para niños de Sorby o Children's Fear Survey Schedule de Rayal y Dicker, el inventario de miedo para niños y el inventario de miedo para niños 2 por Goulon y King. El tratamiento de las fobias específicas tiende a ser conductual, es decir, por terapia cognitivo-conductual a través de psicólogo o psicóloga. Es importante entender de que el tratamiento farmacológico es el último tratamiento que se suele dar en los niños con fobia y ansiedad hacia objetos específicos, debido a que siempre se prefiere primero trabajar a través de terapia cognitivo-conductual o de exposición y prevención de respuesta estos miedos para que puedan por ejemplo, a través desde la desensibilización sistemática o aproximaciones sucesivas, enfrentar estos miedos y poder superarlos. Bueno, ese fue el capítulo de hoy. Muchas gracias por escuchar el podcast. Como dije al comienzo, cualquier duda pueden escribirme por mensaje interno, ya sea por Instagram o por Twitter. Se lo agradezco mucho. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.